Un lord para una solterona. Saga Solteronas 7 por Olympia Russell. Capítulo 6. No eran familia, tan solo formaban parte de la misma clase privilegiada y eran vecinos. La condesa no tenía que haber hecho nada, aparte de llorar a su amiga y echarle intensamente de menos. No tenía ninguna responsabilidad sobre el niñito recién nacido, que había quedado huérfano de madre, y ni siquiera tenía buena relación con el duque viudo. Ni buena ni mala, simplemente su relación se había limitado a su esposa. Pero la condesa no reaccionó como habría hecho la mayoría y decidió que el recién nacido, hijo de su única amiga, era su tercer hijo. Bueno, aquello era exagerado, ni era su hijo, ni lo iba a hacer nunca, pero decidió que lo cuidaría y sin entrometerse en la educación que su padre le iba a dar, se aseguraría de que estaba bien y se sentía querido. No le resultó muy difícil hacerlo. Su esposo la amaba por encima de todo y le permitía cosas que ningún otro marido permitiría. Así que, cuando ella le dijo que quería ocuparse del niño del vecino, él, suspirando, le prometió que hablaría con el duque. La conversación entre los dos hombres fue difícil y fácil al mismo tiempo. Difícil porque el duque no paraba de llorar, nombrando a Milly, y era imposible que se centrara en lo que el conde había ido a transmitirle. Fácil porque aceptó sin reservas que su hijo pasara tiempo con la condesa. Aceptó incluso que lo trajeran a su palacio solo para dormir. Así fue como Terry se crió los 3 primeros años de su vida, sin pisar su palacio más que para dormir. A partir de esa edad, el duque, que estaba algo mejor, decidió que su hijo debía empezar a aprender qué significaba ser un duque y que eso solo podía hacerlo en su palacio. Se le impuso un horario de estudio y varios preceptores, y su día a día empezó a estar más ocupado. En ese momento las visitas al palacio de los vecinos continuaron, pero mucho más reducidas en el tiempo. Normalmente aparecía después del estudio, a la hora del té, y se quedaba hasta la hora de la cena, que empezó a pasar con su lúgubre padre. Esa horquilla de horas que pasaba en el palacio de los vecinos se convirtió en su oasis y no dejó de frecuentarlo nunca. Para la condesa, la visita diaria de Terry era también el mejor momento del día. Lo había cuidado hasta los 3 años al igual que a sus hijos y lo echaba de menos. Así que cada vez que llegaba, lo mimaba más aún que a sus hijos y le daba las mejores pastas de té o se preocupaba de que no le faltara nada de lo que quisiera. El pequeño Terry se parecía a su padre físicamente, pero, por suerte, había sacado el carácter optimista y alegre de su madre, lo que para la condesa era un gran consuelo. Pero la relación más importante de Terry a esa edad se forjó con los hijos de los condes, con Jane y con Liam, y se trató de 2 relaciones opuestas. Curiosamente, Terry y Liam eran muy parecidos, tanto en carácter como físicamente. Ambos eran fuertes y enérgicos, con dotes de mando y valentía. Uno era moreno, Terry, y el otro, Liam, pelirrojo, pero esta era su diferencia fundamental. En otras circunstancias habrían sido mejores amigos, pero en las circunstancias que les tocó vivir a ellos, se convirtieron, si no en enemigos, sí en rivales, y se llevaban como el perro y el gato. Jugaban juntos todos los días, y de hecho se esperaban mutuamente, pero no había día en el que no hubiera un conflicto entre ellos, por una pelota, porque se habían hecho daño sin querer, porque querían el mismo dulce. Cualquier tema servía de chispa para iniciar una pelea entre ambos, peleas de niños, pero peleas al fin y al cabo. Sin embargo, con Jane, totalmente diferente a ambos, la relación era la opuesta. Jane, tranquila y reflexiva, solo se unía a sus juegos cuando estos no eran violentos, pero, como era tan dulce y tranquila, ambos, vecino y hermano, se acercaban a ella buscando la paz que eran incapaces de crear entre ellos. Pero lo cierto era que Jane, que les tranquilizaba, era también quien había creado la guerra entre los 2 varones.